Buenas gente de YouTube, aquí su fanfictero de poca confianza con un nuevo capítulo de este hermoso fic, espero y lo disfruten. También les recuerdo que os podéis unir a los miembros del canal para apoyarme monetariamente. Espero y disfruten el vídeo. Capítulo 3. Rey. Resumen. Reynard está deprimido y Subaru finalmente derrota a su peor némesis. Realmente no deberían haberlo hecho estar tan borracho. Notas. Consulte el final del capítulo para ver las notas. Texto del capítulo. En solo una hora, Subaru había logrado beberse su segunda botella de whisky. Eran botellas bastante grandes. En este punto, incluso Beatriz se sorprendió por su tolerancia al alcohol. La última vez se rindió mucho antes. Su tolerancia ha mejorado muchísimo en un año, al igual que sus capacidades físicas, supongo. Como era de esperar del Subaru de Betty, de hecho. Al principio, Subaru se prometió solo una copa y nada más. Sin embargo, entre Satella permitiéndole relajarse, le había impedido revelar sus secretos 4 veces hasta el momento. Gracias, Tella. Te quiero, cariño, y Emilia, incitada por Echidna, ofreciéndole cada vez más, Subaru realmente cedió a la presión social. Todos los candidatos reales sentían bastante curiosidad por Subaru, ya que rara vez hablaba de sí mismo. Incluso la orgullosa Priscilla estaba interesada, ya que lo encontraba más entretenido que su propio bufón. Después de que el espíritu que poseía a la princesa mercader le explicara a Emilia cómo un Subaru borracho podría ayudar a aclarar los misterios que lo rodeaban, la semielfa, algo a regañadientes, se vio obligada, aunque podría ser un poco injusto hacerle eso a mi caballero, a ayudar a la mercader poseída en sus esfuerzos. Resultó que el Subaru borracho era aún más excéntrico que el sobrio. Se tambaleaba, chocaba con las mesas al pedir más bebida y no dejaba de disculparse con alguien en sus narices. Echidna no sabía con quién exactamente, pero sentía una extraña ternura hacia esa persona imaginaria, por alguna razón. ¿Oirá voces en su cabeza? Quizás solo sea señal de embriaguez. Al principio, los asistentes se habían contentado con observar y reír, mientras que Anastasia Echidna se había puesto manos a la obra, intentando obtener información útil del caballero borracho. Hasta el momento, no había tenido éxito. Ante su pregunta, aparentemente casual, sobre si él había organizado la expedición para subyugar a la ballena blanca, Subaru, en su estado de ebriedad, elogió efusivamente a Rem, una persona que, según Emilia, era una criada de la finca de Matters que fue devorada por la gula. Subaru era el único que la recordaba, el único que recordaba a las víctimas de la gula que perdieron sus nombres, lo cual era otra rareza en él. Afirmaba que si Rem no lo hubiera ayudado, habría huido de Lugúnica y habría renunciado a Emilia por completo. Fueron palabras bastante conmovedoras, pero inútiles, considerando todo, ya que su lealtad a su señor era ahora absoluta, algo que no olvidó reiterar. Lo único útil que logró descubrir fue que la legendaria Metía que ayudó a subyugar a la ballena blanca probablemente era una reliquia familiar. Dijo que la tenía desde el primer día. Por desgracia, Russell Fellow poseía este valioso objeto como parte del trato. Subaru dijo que probablemente valía unas 20 monedas de oro sagrado, lo cual parecía bastante barato, pero el espíritu zorro sabía que Russell, como coleccionista, lo valoraría mucho más. Entre el torrente de información bastante inútil se encontraban las cosas de las que hablaba con Al. La mayoría parecían incomprensibles para ella, probablemente referencias locales, ya que eran del mismo lugar, pero algunas incluían cosas como preferencias culinarias y otras cosas irrelevantes por el estilo. Sinceramente, Echidna prestó muy poca atención a sus bromas. ¿Y qué es lo que más te gusta de aquí, hermano? De la comida, me refiero. Me gustan los burgers de aquí, sin duda un invento de Osin. Un GR pretencioso, se llevó todas las cosas geniales. La comida está bastante buena aquí, muy tierna, probablemente buena ecología o algo así. El té es pésimo, o quizás es solo que Ram es la primera criada que existe. No, definitivamente es culpa de Ram. Cuando se trata de Petra, Remo Fre, está bien. Me sorprendió que hubiera tan poco arroz o pescado aquí, pero supongo que es mi lado asiático el que habla. Aquí no hay mucha agua profunda, así que el pescado es un manjar excepcional. Y además, todo es pescado de río, ya que, como saben, aquí no hay mar. Tiene sentido. También me sorprendió la falta de mayonesa. En serio, era demasiado picante. El caballero ebrio colocó una mano sobre su corazón de la manera más dramática posible. Tuve que reinventar la mezcla con Rem y Ram. A la mayoría de la gente de la mansión le gustó. Sigue sin ser perfecto. Necesita mejorar. Quizás añadir whisky. Todavía no lo he probado.
¡Qué loco! Realmente no me gusta la mayonesa. Ja. Ya no eres mi colega, Al. Se acabaron los privilegios de colega. ¡No! Se acabó. Puf. Ah, no seas así, hermano. Cada uno tiene sus gustos. Qué bueno ver que también hicieron okonomiyaki, aunque Beako y Emilia Tan no saben cocinar ni una mierda. Odio que tu perra haya arruinado una escena de unión tan genial. Reinardo y Lelm parecían bastante culpables. No ayudó que tuvieran la segunda discusión después de enfrentarse a Teresia. Al mismo tiempo, dicha perra se giró en dirección a Subaru. ¿Qué vas a hacer, mariquita? ¿Apuñalarme con tu palillo en plena fiesta? Seguro que la mitad de los presentes querrían tu cabeza por eso. Ya has hecho lo peor que has podido, de todas formas no me inmutará. Por supuesto, todavía estaba bastante enojado con ella, tanto por arruinar sus intentos de reparar la grieta en la familia Astrea como por humillarlo en un bucle fallido al obligarlo a postrarse ante ella y luego golpearlo por capricho, sin mencionar todo el incidente APA. Priscilla se mostró sorprendentemente cortés. Comprendió su sincera hostilidad. Después de todo, eran enemigos, y no había ningún respeto engañoso en sus palabras, a diferencia de lo que decían otros. Prefería a la gente así a los serviles. Y la plebeya tenía razón al afirmar que la mitad del grupo se volvería contra ella en tal caso. Oye, hombre. No mola. No estoy hablando mal de tu chica. No sé cómo la tratas. Emilia es un gran dolor de cabeza, pero comparada con la tuya, es un ángel. Ja, a veces es un poco difícil. ¿Qué puedo decir? Me encanta jugar con fuego. Aldebarán. Claro, claro, princesa. Me callaré. Emilia tenía sentimientos encontrados sobre Subaru en ese momento. Por un lado, se enfrentó a Priscilla, lo cual, honestamente, fue bastante amable de su parte, pero por otro lado, sus comentarios sobre ella también fueron bastante groseros, pero fui yo quien lo presionó para que bebiera, tal vez sea porque soy tan mala con él es tan impulsivo. Y siempre le he causado tantos problemas, llena de culpa, decidió dejar de animarlo a beber más. La negativa de Emilia a seguir bebiendo no hizo que Subaru bebiera menos, por desgracia, ya que Otto la había sustituido rápidamente, casi obligándolo a beber y provocando al pelinegro a hacer cosas vergonzosas que luego podría aprovechar. Garfiel apenas prestó atención a su capitán, mientras él y Mimi compartían otra copa con los brazos entrelazados. Por desgracia para Subaru, quien les contó sobre esta tradición de beber, no tuvo la oportunidad de hacerlo con Emilia, aunque no porque le pareciera raro o vergonzoso, sino porque decidió abstenerse de beber el resto de la noche. Cuando Garfiel sí le prestó atención, gritó en apoyo, proclamando a viva voz que Subaru era el chico más genial de la historia. Mimi también, en ese sentido, era realmente el poder del Lolimancer en sus manos. Incluso Julius, Reinhard y Félix se habían involucrado. Félix se emborrachó rápidamente, intentando ahogar el odio que sentía por haber permitido que Krusty se infectara con la sangre de dragón maldita y no tener una forma clara de curarla. Al menos Subaru podía ayudar, pero eso tampoco le hacía sentir bien. En su opinión, ya le debían demasiado al campamento Emilia, habían cooperado bastante el año pasado, y que un caballero ajeno tratara la aflicción de Krusty resultaba increíblemente humillante para quien era considerado el mejor sanador de toda Lugúnica. Los dos primeros simplemente tenían curiosidad por ver cómo reaccionaría Subaru borracho. Subaru ya era bastante excéntrico, así que ¿cómo reaccionaría con el alcohol añadido? Resultó que aún más excéntrico. Julius temía tener que batirse a duelo con Subaru de nuevo, y dado que sus damas lo habían olvidado, parecía que el caballero de mirada malvada, junto con su gran espíritu Jin contratado, tendrían muchas más posibilidades que durante su mutuamente vergonzosa exhibición en la capital. Aún tenía grandes posibilidades de ganar el teórico combate, pero una gran parte de él quería darle la victoria a Subaru. El caballero aún se reprendía por haberlo tratado mal en aquel entonces, y esperaba que Subaru lo considerara su amigo, aunque fuera un poco a regañadientes. Su estado era bastante impropio de un caballero en ese momento, pero Félix tenía el mismo aspecto, así que Julius no lo juzgó. Además, muchos caballeros reales también eran borrachos, y el caballero de Emilia tuvo que ser convencido por todo el grupo para que se soltara. Reinhard estaba allí principalmente por insistencia de su señor. Aunque estaba bastante preocupado por el bienestar de su amigo. En ese momento, Subaru era claramente el más ebrio del grupo, superando el ritmo de bebida de Al, Otto, Wilhelm e incluso Heinkel. Las botellas de whisky eran un poco más pequeñas que las de vino, sí, pero dada la graduación alcohólica, Subaru claramente bebía mucho más.
Considerando lo que dijo el gran espíritu Sama, tenía un límite estricto, después del cual su cuerpo y mente cederían. Por lo tanto, el santo de la espada decidió quedarse a su lado, para al menos poder atraparlo cuando eso sucediera. Por si acaso. Su tolerancia es un poco ridícula, ya. ¿Crees que te lo comerás en un concurso de bebida, Reynard? No creo estar calificado para asistir a ese tipo de concurso, Félix. Después de todo, soy inmune a los efectos del alcohol. El santo de la espada estaba un poco desanimado por el ambiente. Bebía un poco, sí, pero siempre echaba de menos la diversión de beber. Eres demasiado Obmanaan. Con cada trago, Subaru se quejaba cada vez más. La discusión anterior sobre la escalada de poder todavía estaba atrapada en su cabeza. Tenía a Tella, cierto, pero Return by the Axe se sentía como un arma de doble filo la mayor parte del tiempo. Mientras tanto, el santo de la espada se sentía cada vez más deprimido. Desde su perspectiva, ambos se sentían completamente opuestos. Subaru siempre hacía mucho por alguien que, por naturaleza, recibía muy poco, mientras que él mismo sentía que hacía muy poco en comparación con lo mucho que le daban. No soy fuerte, Subaru, todo lo que poseo no son más que trucos. No se refería a fuerte, como físicamente fuerte, siendo un monstruo, eso lo tengo de sobra, sino a fuerte, como capaz de proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos. Ese era su mayor problema, ya que incluso el reino donde vivía restringía lo que podía hacer y a quién podía ayudar. Técnicamente, el día que ayudó a Subaru a proteger a Lady Emilia, violó varias reglas, pero como ayudó a salvar a 2 candidatas reales ese día, nadie se dio cuenta. Esa era la razón principal por la que servía a Lady Felt. Para poder echar una mano a quien la necesitara, una vez que se desmantelaran las viejas reglas. Aunque en ese caso, simplemente desearía tener una vida tranquila e idílica en algún lugar lejos del caos de las ciudades. Ni siquiera puedo sacar mi espada, Rey, a menos que considere que su oponente es digno, ¿entiendes? Reynard intentó desenvainar su espada para demostrarle la imposibilidad de tal acción. La vaina se movía con la espada, casi como si estuvieran fusionadas, lo que hacía imposible recuperarla. Al menos aún podía golpear con ella. Rara vez considera a alguien digno, pero supongo que debería alegrarme. Al fin y al cabo, quienes consiguen que reaccione suelen ser individuos increíblemente problemáticos. El hecho de que Reid rara vez considerara a alguien digno también significaba que no había nadie que pudiera representar una gran amenaza para el bienestar del mundo, y eso, desde la perspectiva del santo de la espada, era algo bueno. Aunque esta lógica tampoco es infalible, ya que personas como Regulus Corneas y Elsa Granier no eran consideradas dignas a pesar de su naturaleza perturbadora. Aún así, prefiero pensar que mis esfuerzos no fueron necesarios para subyugar a tales monstruos, y que alguien más podría haberlo logrado mejor que yo. Como Natsuki Subaru y Garfield Tinsel. Reynard, conociendo su naturaleza monstruosa, no se creía digno de enfrentarse a alguien que amenazaba al mundo entero. A diferencia de su amigo, quien probablemente encontraría mucho más uso de este don si lo tuviera. Arriba. Déjame intentarlo. Por un instante, el santo de la espada creyó que Subaru le había leído la mente. En realidad, nadie le había pedido algo así. Dudó un momento antes de encogerse de hombros y volver a desenvainar su traje. ¿Qué es lo peor que podría pasar? No tienes idea. Claro, Subaru, aquí. Subaru se acercó a Reynard, chocando con la pata de otra mesa una vez más en el camino, y agarró la empuñadura de la espada. Tan pronto como puso la mano sobre la hoja, los ojos de Subaru se abrieron ligeramente. Por alguna razón, la empuñadura le resultaba familiar, como si algo en lo profundo de su alma ya supiera lo que estaba haciendo. Le recordaba a Satella. Esto era similar al extraño afecto que sintió cuando la vio cara a cara por primera vez hace un año. O tal vez era como lo que sintió recientemente, otra pieza faltante de sí mismo. Te lo digo, Reid, esta va a ser la broma más divertida de la historia. Sin pensarlo 2 veces, Subaru comenzó a tirar. Al instante, Reynard oyó un sonido demasiado familiar, un sonido que jamás imaginó que sus oídos captarían, especialmente en esta situación. El suave clic de la vaina que permitió al espadachín desenvainar la hoja. La sorpresa de Reynard fue tan grande que, por un instante, la conmoción se hizo visible en su rostro, por lo demás siempre inescrutable. Igualmente conmocionados estaban otros 2, que habían presenciado personalmente el uso de esa espada hacía apenas unos días. El primero contra su esposa. El segundo, contra su madre. Subaru, imbécil.
Deja de avergonzarme. Emilia dejó de regañar inmediatamente, sus ojos se abrieron con total incredulidad mientras comenzaba a darse cuenta de la increíble escena que se desarrollaba ante ella. Al principio, todos ignoraron las payasadas de Subaru, esperando que se desplomara, ya que esperaban que intentara sin éxito sacar la legendaria espada del dragón. Sin embargo, en un movimiento que cambiaría el curso de la historia para siempre, algo realmente increíble ocurrió ante ellos. Ante la mirada de todos en la sala, la espada comenzó a salir de su vaina. En ese momento, la mente de todos se quedó en blanco ante la absoluta imposibilidad de lo que estaba sucediendo frente a ellos. Incluso el borracho Al, el siempre juguetón Félix, el friki Julius, e incluso Garfield y Mimi, que habían estado absortos el uno en el otro durante la conmoción inicial, solo pudieron detenerse y mirar con incredulidad. Incluso Heinkel, que previamente había estado en un estado de estupor por la borrachera, despertó completamente sobrio con la boca abierta. La sala quedó en silencio absoluto. La tensión era tan densa que podría cortarse con un cuchillo. Con un gruñido final, Subaru sacó la raid, ignorando las reacciones atónitas de todos a su alrededor. Me siento como el rey Arturo después de sacar la Excalibur. Subaru sonrió con suficiencia. Claro, solo Al entendió la referencia. El arma en sus manos era la personificación de la perfección. Su hoja estaba tan limpia que ni siquiera el polvo se asentaba sobre ella. El filo brillaba tenuemente, reflejando la luz de los cristales de maná esparcidos por la habitación. El aire que la rodeaba silbaba al moverse, tarareando una melodía de muerte para quien se enfrentara a su portador. Con un movimiento veloz, demasiado veloz para lo que se esperaba de él, Subaru se giró hacia el reciente agresor. Una mesa con la que acababa de chocar, levantó una espada y, con un solo silbido, convirtió la mesa entera, junto con todo su contenido, en una pila de polvo fino. Fue un golpe perfecto, la técnica tan limpia que incluso el propio Reinhard la aprobó por completo. Por un breve instante, pareció haber alcanzado la verdadera perfección, digna de la bendición del dios de la espada. El movimiento le recordó al santo de la espada su propio golpe contra el cazador de entrañas hacía un año. Sin embargo, a diferencia de él, quien había volado la casa del botín pero no logró matar al objetivo, Subaru fue mucho más despiadado, su golpe mucho más concentrado en el objetivo, dejando casi nada de su enemigo mortal. Y que te jodan a ti también, Mesa. Te juro que estas cosas son peores que Julius. Si Julio no hubiera quedado paralizado por el acontecimiento, probablemente le habrían dolido esas palabras. Ja. Sabía que estabas mintiendo, Rein. Wow, Envy, mira qué geniales. De vuelta en su jardín, Satella chilló como una colegiala aturdida viendo a su chico enamorado presumir. En realidad, esa evaluación era algo correcta, hubo un momento de silencio en la fiesta. Algunos miraban la espada en su mano, otros el montón de polvo donde solía estar la desafortunada mesa, pero nadie dijo una palabra. Subaru miró a su alrededor, completamente confundido. ¿Por qué estás tan callado de repente? ¿Hay algo en mi cara? Se tocó la cara, apoyándose en Raid como si fuera un palo inútil y no el arma legendaria venerada por todo el mundo. Si Raid Astrea hubiera estado allí, sin duda lo habría aprobado. Mientras todos seguían mirándolo, descorchó otra botella de whisky y empezó a beberlo directamente. Tras beberse la mitad de un trago, se detuvo y volvió a colocar la botella aún abierta con un golpe seco. Y así, en su codicia temeraria, el gran espíritu Equidna simplemente desató todo el poder del caballero de ojos negros, cambiando así el flujo de la historia para siempre. Capítulo 4. El que alcanzó la espada celestial. Resumen. Al parecer, la espada del dragón no fue suficiente. Notas. Según la votación popular, las atrocidades de Subaru contra los Tableking no quedarán impunes. Es broma, las mesas definitivamente se lo merecen. El mesacidio continuará. Ver el final del capítulo para más notas. Texto del capítulo. Poco a poco, todos volvieron a la realidad, y había una sola pregunta en la mente de todos. ¿Qué carajo? Algunos expresaron esa pregunta en voz alta, otros ni siquiera intentaron evitar decir malas palabras. ¿Está todo el mundo viendo esto? Krusty pensó que estaba teniendo un sueño febril, cortesía de la sangre maldita en sus venas. Para el mejor de los caballeros, toda la base de su visión del mundo quedó patas arriba. Subaru, ¿cómo sostienes la espada del dragón? Con mis manos y pies de coz. Una de las cosas que Echidna notó fue que el desmayado Subaru hablaba con un acento Kararagi bastante desordenado.
Entonces podría ser un príncipe de Boyachia, exiliado en Kararaji, quizás por sus raíces en Grusteco. ¿Y si nació de una aventura con alguien de allí? Apunta más alto, zorrita, este hombre está saliendo con una calamidad viviente. El caballero de cabello púrpura lo miró fijamente, considerando si replicar o no. Tras considerarlo brevemente, decidió morderse la lengua, pues no quería terminar como esa mesa desafortunada. Después de todo, recientemente había pensado que Subaru podría arremeter contra él con los puños si se burlaba demasiado, así que con Raid en la mano, podría simplemente vaporizarlo con ira. Imagínate que te llamen el mejor de los caballeros y ni siquiera sepas sostener una maldita espada. Cabrón. ¿Se sintió bien golpearme con un palo, eh? ¿Qué no, gamberro? Aunque era más alto que Subaru de costumbre, Julius le parecía realmente pequeño al caballero de ojos negros en ese momento. Este se alegró de que Subaru solo estuviera presumiendo, pues había notado la velocidad antinatural de sus movimientos al blandir a Raid. Si de verdad estuviera enojado con él, el mejor probablemente ya habría encontrado su fin. Pensé que una persona promedio no podría sacar la espada del dragón. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo lo hiciste, Ni-chan? ¿Eso significa que Subaru Dono también es un santo de la espada? Todos comenzaron a interrogarlo a la vez, las voces resonaban molestamente en sus oídos. ¡Ah! Cállate la boca. Me estás dando dolor de cabeza. Swoosh. Otra mesa pagó por su insolencia, esta vez con un fuerte estruendo. La sala volvió a quedar en silencio. Reynard notó la increíble presencia de su voz. Sorprendentemente, incluso Subaru, completamente ebrio, aún poseía un poderoso don para influir en quienes lo rodeaban. Era un gran líder. Después de todo, hacía poco, Subaru había pronunciado un discurso inspirador que había conmovido a la gente de Priestella, algo que el santo de la espada no podía ni siquiera aspirar a lograr. No, Rein, no es carisma, la gente simplemente no quiere ser vaporizada. Emilia rompió el silencio. Subaru, ¿sabías que podías hacer eso? La semielfa, que le había preguntado a su caballero, no lo creía. De lo contrario, sin duda lo habría tenido en su primer encuentro. La idea de que la salvara del cazador de entrañas, con la espada del dragón en la mano, emocionó un poco a Emilia. Habría sido tan genial. Incluso más genial que entonces. Subaru habría discrepado, pero ella sentía que era bastante genial en aquel entonces. Claro que no, Emilia-tan. Esto es completamente nuevo para mí. Si hubiera sabido que podía sacarlo, habría sido muchísimo más fácil. Un toque de melancolía familiar regresó al caballero de ojos aterradores. ¿Es posible que Subaru Dono sea descendiente de Rey Astrea? Wilhelm esperaba que así fuera, rebosante de alegría ante la perspectiva de que el pelinegro formara parte de su familia. Después de todo, Subaru ya era su nieto honorario. ¡No! Les puedo asegurar que soy descendiente de ese tipo. Ni siquiera soy pelirrojo. Y estoy segurísimo de que tengo genes de Ikemen. Subaru lo afirmó, señalando su cabello negro desordenado. Satella, observándolo, discrepó con eso último. En su opinión, estaba muy atractivo, sobre todo sin camisa, y más aún sin pantalones, y aún más atractivo sin ropa interior. Sí, definitivamente era un amirón, incluso antes de todo este desastre. ¿Cómo puedes estar tan seguro de eso, Subaru-kyun? Félix sabía un par de cosas sobre tener rasgos inesperados de un ancestro olvidado. Después de todo, nació semihumano de dos padres humanos y fue rechazado por eso. La verdad es que no tengo antepasados aquí, estoy seguro de que es cierto. No puedo sentir ninguna protección divina en Subaru, y mucho menos la protección divina de un santo de la espada. Reynard informó esto al grupo tras usar su protección divina del juicio en Subaru, que le permitía percibir la protección divina de otros, lo que implicaba que probablemente no era descendiente del primer santo de la espada. También sabía que no mentía sobre su linaje, lo que significaba que, aunque fuera su pariente perdido, no lo sabía. Es natural que el Subaru de Betty pueda manejar el bastón de Raid con facilidad. Frases, Beako, frases. Me haces parecer un rey en un cotarro de mala muerte, soy tan heterosexual como, no encuentro la palabra, Reinhardt-sama, ¿qué sucede, o mejor dicho, qué debería haber sucedido, si alguien sin la protección divina del santo de la espada toca la espada del dragón? Otto sabía que no todos podían empuñar armas como Raid. Normalmente, ellos elegían a sus dueños, no al revés. Nunca he visto a nadie más que a mi abuela y a mí intentar blandirla, pero creo que su propósito es herir a quienes considera indignos, impidiéndoles usarla. He descubierto que, incluso si la espada no quiere ser desenvainada, puede empuñarse en su vaina como un arma contundente.
¿Es posible que la espada no estuviera bien envainada y por eso Subaru logró sacarla? No, Julio, de lo contrario habría podido sacarlo antes. ¿Y no te olvidaste de ahuyentarlo correctamente después de intentar sacarlo, no? Claro que no, Félix. La divina protección del recuerdo perfecto no podía mentirle. Además, no explica cómo Subaru es capaz de manejarla al máximo. La espada tiene voluntad propia. No, el capitán es tan genial que no necesita tus estúpidas bendiciones. Solo intimida a la espada hasta que se somete. Garfield, no puedes intimidar a un objeto. El capitán puede, Broto, puede hacer muchas cosas. Además, ya oíste al santo de la espada. La cosa tiene voluntad propia. Subaru no les prestó atención, pues seguía buscando la palabra exacta que quería decir. Finalmente, siguió adelante. En fin, Beako. Mi tipo es un semielfo de pelo plateado y ojos morados. Ah, y un oni de pelo azul y ojos azules también. No me gustan nada los chicos. Estoy dispuesta a defender a un colega, pero no a acostarme con él. Subaru, ¿podrías dejar de usar la espada del dragón como bastón? Julius desaprobaba el trato tan brusco a la reliquia mientras Subaru volvía lentamente a su botella. Para el antiguo caballero supremo, el santo de la espada, que blandía la espada del dragón rey, era un ídolo, al menos en sus inicios. Sabía, por supuesto, que nunca alcanzaría la maestría de su amigo Reinhardt. Eso no significa que no intentara alcanzarla, eligiendo dominarse por completo en todo lo que pudiera, ganándose así el título de supremo. Aún así, el niño, en lo más profundo de su ser, envidiaba un poco a Subaru. Si él puede manejarlo, tal vez yo también pueda. Así que alargó la mano hacia la espada del dragón para intentar apoderarse de ella. Sorprendentemente, el caballero del semielfo no opuso resistencia, solo tropezando un poco tras perder el equilibrio. Los ojos del caballero de cabello púrpura parpadearon de emoción ante el honor de empuñar el arma que usó el legendario rey de Astrea hacía 4 siglos. Julius tuvo que esforzarse mucho para mantener la compostura y no dejarse dominar por su nerd interior. Vaya, la espada del dragón se siente más pesada de lo que parece. Reinhardt, obviamente, la maneja sin problemas. Pero dada la complexión de Subaru, esperaba que fuera más ligera. Por supuesto, devolvería la espada a su dueño original. Solo quería inspeccionarla un momento. Sin embargo, cuando Julius inspeccionó tanto el mango como el filo de la legendaria hoja, no solo empezó a sentirse aún más pesada, sino que también sintió un dolor agudo en las manos. AGH. La espada salió disparada de sus manos y regresó a su verdadero dueño, no a Reinhardt, curiosamente. Julius, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Reinhardt estaba preocupado por la seguridad de su amigo, mientras que habitualmente se culpaba a sí mismo en sus pensamientos por su descuido. Estoy bien, el cuerpo de Knight no mostraba signos de lesión, pero el dolor aún resonaba en su alma. Se sentía como si el mismísimo rey de Astrea lo hubiera golpeado hasta dejarlo inconsciente. Parece que Subaru realmente tiene la habilidad especial de manejar la espada del dragón. Y yo no estoy cualificado para ello. Mientras Julius le respondía a Reinhardt, Félix corrió hacia ellos y comenzó a revisarlo para saber si realmente estaba bien, mientras aliviaba cualquier dolor que aún pudiera sentir con su magia. Bueno, eso ciertamente prueba la teoría del dolor sobre la espada que elige a su dueño. Wilhelm se preguntaba si podría blandir la espada del dragón, como ya había derrotado en un duelo a su anterior santa de la espada, su esposa Teresia. Sabía que estaba lejos de la cima de la esgrima, pero presentía que el nuevo dueño lo estaba aún más, antes de la adquisición. Aún así, sentía curiosidad. Si ese era el caso y él podía desenvainar la raid, si su nieto no podía hacerlo por capricho, ¿podría él también? ¿Por qué Subaru no era la única excepción? Espera, deja que Betty vea. Está bien, Great Spirit Sama, puedo tratar a Julius Kyun. No me interesa el estúpido caballero, la espada. Tendría cuidado, Beatrice Sama, ya viste lo que le pasó a Julius. Supongo que no soy tan miope como para tocarlo. Betty solo quiere probar algo. Ella extendió la mano hacia el rey, pero en lugar de tocarlo, Betty va a verter algo del maná de su contratista. Si la teoría de Betty es correcta, debería tener eco. Todos, cierren los ojos. La gente obedeció de inmediato. Bueno, todos excepto el caballero de Emilia. Beatrice ya tenía experiencia blandiendo un artefacto similar, o al menos algo que consideraba de naturaleza similar. La metía que ella y Felt usaron contra Liebatenkaitos. Raid probablemente solo amplificaba los efectos del uso de maná. La única diferencia era que la espada del dragón era un arma real y liberaba su maná directamente.
Claramente, reaccionaba positivamente al maná de su contratista, ya que incluso sin la puerta en funcionamiento, le permitía realizar proezas sobrehumanas. Se preguntó cuánto podría hacer si vertiera su maná directamente en ella. Por un breve momento pensó que estaba equivocada, pero luego, ¡ac! El destello fue tan brillante que quemó los párpados. Junto con él se escuchó un fuerte estruendo que hizo que la gente a su alrededor tropezara. El cristal del salón de baile se hizo añicos por el impacto. La mayoría de los cristales de maná de la sala se apagaron durante unos segundos, solo para volver a encenderse. Maldita sea, beaco. No toques la cosa, o me dejarás ciego. Betty le puso muy poco maná. Supongo que el maná del contratista es un catalizador particularmente efectivo. ¿Alguien quiere probar lo mismo para confirmarlo? Mientras tanto, lanzó un simple hechizo de curación para ayudar a los ojos de su contratista. Puedo. Emilia se ofreció como voluntaria. Al principio, pensó que no había pasado nada. Pensó que su maná simplemente había sido absorbido, más despacio, de hecho. Ya vertiste 10 veces más que Betty. Pero tal vez aún pueda lograrlo, reaccionar. Antes de que pudiera terminar una oración, la espada reaccionó. Su brazo derecho, el que usaba para inyectar maná, comenzó a congelarse a un ritmo rápido. Ah. Detuvo de inmediato la transferencia de maná y comenzó a agitar su mano medio congelada con pánico. Sus espíritus menores contraídos la rodearon y comenzaron a tratarla para prevenir la hipotermia. Uf. Eso estuvo muy cerca. Así que si reaccionó, simplemente te devolvió tu maná, multiplicado por 10. Supongo que le pasó lo mismo al caballero. Santo de la espada, ¿puedes hacer el mismo truco? A petición suya, Reinhardt obedeció. Tras concentrar una pequeña porción de maná en la espada, la retiró. El resultado fue bastante decepcionante, pero al menos no hubo retroalimentación. Apenas brilla, a pesar de que utilicé aproximadamente la misma cantidad de maná que usted usó, Beatrice-sama. Así es como pensé que era. ¿Qué significa eso, Beatrice-sama? Bueno, dijiste que la espada tiene voluntad propia, ¿no es así, santo de la espada? Lo hice. Elige a los oponentes contra los que puedo dibujarla. Betty cree que el arma se fabricó con un fragmento del alma. Esa es la razón de su selectividad. ¿Un alma? ¿De quién? Bueno, dado el nombre, supongo que solo debería ser el primer santo de la espada, pero ¿por qué la reacción fue tan diferente a la de mi maná, la de Subaru y la de Reinhardt? Deberías dedicar más tiempo a aprender sobre la naturaleza de la magia, niña. Cuando tu puerta absorbe maná del mundo que te rodea, dicho maná no permanece inalterado. Tu Odd lo influye, lo modifica. Espera, entonces si el maná de Subaru es realmente efectivo, eso significa que el alma del capitán está alineada con la de Rey Dastrea. Garfield intervino, terminando la pregunta del medio elfo. Suena bastante bien. Probablemente éramos compañeros de copas. Justo en el blanco, Subaru. Desde los sucesos del santuario, reconoció que podría haber un vacío en sus recuerdos. Comenzó cuando Tella mencionó las razones por las que lo amaba. No le parecían mentiras ni delirios, pero al mismo tiempo carecían de sentido, dados sus recuerdos. Dado que llegó en el mismo estado en que salió de la tienda, probablemente no fue transportado antes del fatídico encuentro con Emilia y lo olvidó. Esto implicaba que esta era al menos la segunda vez que estaba en este mundo. La primera fue hace unos 4 siglos y probablemente involucraba a Tella, a los otros 6, actuaron de tal manera que probablemente me conocían de antes, y, dadas las leyendas, también a Flugel, rey de Volcánica. La segunda comenzó hace un año. Por supuesto, nadie tomó en serio las palabras de Subaru. Deberían haberlo hecho. Después de otro trago de whisky, Subaru tuvo una idea repentina. ¡Ay, pelirroja! Sí, tú, Estilla, tonta viuda negra tetona. La persona a la que se dirigía levantó una ceja ante sus insultos, pero decidió no replicar. Al fin y al cabo, ya ni siquiera podía llamarlo plebeyo, con la espada del dragón en su mano. Se acercó a él en silencio, curiosa por saber qué tenía en mente el caballero borracho. Quiero comprobar algo, saca tu espada. Por supuesto, comprendió al instante lo que él tenía en mente. Sin dudarlo, desenvainó la espada y la presentó ante el plebeyo. Sería lo más divertido si fuera cierto. Dejando caer a Reid como un niño que descarta un juguete del que estaba aburrido, Subaru tomó la espada Yam con ambas manos. No quiero a tus hijas, tirano ruidoso. Tella es la chica más guapa del lugar. Dame tu espada más genial. El caballero la levantó sin esfuerzo y zas. Un golpe no golpeó nada, pero otra mesa simplemente ardió en llamas.
Por suerte, Subaru no se esforzó demasiado al golpearla, de lo contrario podría haber provocado un infierno. Los sirvientes intentaron rápidamente apagar las llamas, con la esperanza de salvar el contenido de la desafortunada mesa, pero no fueron lo suficientemente rápidos. Aquellos que dominaban el arte de la espada notaron que Subaru poseía la misma velocidad sobrenatural que cuando blandía a Raid. Que Subaru empuñara con naturalidad la segunda espada legendaria no sorprendió tanto a los asistentes como la primera, pero aún así, volvió a silenciar a los demás. Liliana empezó a escribir rápidamente la letra de su nueva canción sobre él. Lo hizo con un trozo de fresa en una servilleta, con una escritura en rota, pero aún así, dada su ebriedad, fue un buen esfuerzo. Tras satisfacer su curiosidad, Subaru descartó la espada sin esfuerzo. Priscilla empezó a reírse como un loco, claramente divertida por la situación. Un plebeyo borracho con dos de las espadas más fuertes en la mano, contra el mundo entero, ¡faa! Sí, me pregunto si hay más espadas que pueda probar. Cecilus Segmund, el rayo azul, empuña dos espadas legendarias más. La espada demonio Murasame y la espada onírica Masayume. Desconozco la ubicación de las otras espadas. Julius los conocía a todos, claro, le gustaban las leyendas antiguas. Había oído que la espada de la vida estaba en algún lugar de Lugúnica, pero no sabía exactamente dónde. Por suerte, se recuperó de su intento de capturar a Raid. ¡Guau! Suena genial. ¿Alguien quiere una fiesta en Boyachia? Subaru, ¿puedes devolverle la espada a Priscilla? Emilia no quería estar en deuda con la princesa del sol. Aún le tenía un poquito de miedo, a decir verdad. No es necesario, tonto, tu caballero ha sido considerado digno por la espada Yan, por lo tanto ahora es suyo. Diciendo eso, Priscilla sacó su propia copia de la famosa ama. Al mirarla, Subaru también sacó la suya y las cruzó juguetonamente, como si participara en una competencia de esgrima. Ni hielo. ¿Y qué pasa si una persona es considerada indigna? Les quema el alma hasta que no queda nada. Eso causó un impacto mayor que el hecho de que Subaru fuera merecedor de la espada, ya que el peligro de sus travesuras finalmente llegó a los asistentes. Solo Subaru y Priscilla se mostraron completamente indiferentes. Hay peores maneras de morir. Ser comido vivo, por ejemplo. Subaru también podría mencionar un par más. Experimentar dos muertes a la vez. Asfixia y paro cardíaco por resonancia de miedo, como la que experimentó contra Sirius. Ser destripado por Elsa. Morir lentamente por la privación de maná de la maldición Wolgarm. Ser traicionado por personas de confianza. Ser congelado y desmembrado poco a poco por la bestia del fin. O presenciar la muerte de seres queridos antes de su propio y violento final. A decir verdad, no había tenido ninguna muerte agradable en sus aventuras. La más tranquila fue cuando murió mientras dormía durante su primera estancia en la mansión Matters. E incluso entonces, la sensación de perder las relaciones que había forjado durante su primera vuelta allí fue devastadora. La gente a su alrededor estaba un poco perturbada por su imprudencia, pero nadie se atrevió a regañarlo. Ni siquiera Emilia, al imaginarse a Subaru con dos espadas a la espalda, montado en su legendario corcel negro, Patrache, cruzó por su mente. Sintió un escalofrío en el estómago al pensarlo. Solo una persona sonrió ante esto. Ja. Sin duda. Un príncipe de Boyachia. Entonces, Lady Beatrice, supongo que no puede explicar eso. Probablemente sea lo mismo, muchacho comerciante. Lo mismo, es decir, es compañero de bebida tanto del fallecido rey de Astrea como de alguien cuya alma entró en la espada Yan. Quizá no sea un compañero de copas. Lo cierto es que su afinidad con estos es resultado de la resonancia Odd. ¿Y qué pasa con los demás? ¿Murasame y Masayume? Supongo que solo podemos intentarlo y ver. Espero y os haya gustado el vídeo, como siempre agradezco que hayáis visto el vídeo, os recuerdo que las imágenes y el fin no son míos. Recordar comentar, dar like y suscribirse para apoyar cada día a este pequeño gran proyecto. También darle gracias a los miembros del canal, ustedes que me apoyan monetariamente para siempre poder seguir subiendo vídeos. Sin más se despide su fanfictero de poca confianza.